Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva semana de webinarios Hammurabi y hoy vamos a hablar sobre la protección del consumidor endeudado frente a la crisis económica producida por el aislamiento obligatorio. Para ello convocamos al doctor Manuel Burgueño Ibarguren. El doctor es ex oficial del Ejército Argentino, promoción 133 del Colegio Militar de la Nación, licenciado en Administración, Colegio Militar de la Nación IESE, abogado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, diplomado en Relaciones Individuales del Trabajo, magíster en Derecho Privado de la Universidad Nacional del Rosario, máster en Economía y Derecho del Consumo Online, Universidad de Castilla y La Mancha, España, curso de especialización en Contratos y Derechos de Daño de la Universidad de Salamanca, España, curso de Derecho Continental en la Universidad de París y curso de Derecho de Daños, Universidad Complutense de Madrid. Así que ahora vamos a dar comienzo a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabela. Te agradezco profundamente la posibilidad de estar hablando esta tarde con ustedes y también le quiero agradecer al profesor Marcelo López Mesa, que es mi maestro hace muchos años en el Derecho Civil, quien me ha convocado y realmente les doy muchas gracias por esta posibilidad. En la tarde de hoy vamos a hablar de algunos temas que son de actualidad. Que por lo menos, yo que soy abogado litigante, estoy recibiendo permanentemente consultas y que van de la mano con las preocupaciones de estos tiempos, porque desde hace mucho tiempo ya que estamos afrontando serias dificultades económicas en nuestro país y ya desde hace bastante tiempo que los bienes de consumo han entrado en crisis en estos contratos destinados a tener cierta duración y donde hay influencia de las circunstancias ambientales devenidas de la economía, del conflicto social, de la estabilidad de empleo, de las paritarias laborales y por supuesto, de la actualización en general de los salarios y de los haberes de jubilación. Todos puntos que están realmente muy conectados entre sí y que están haciendo mella en la capacidad que tienen los consumidores para hacer frente a esas obligaciones que han asumido mucho tiempo atrás, o tal vez no tanto, pero que súbitamente han visto cómo las condiciones del entorno han cambiado súbitamente, no vamos a decir totalmente de imprevisto, pero sí de forma inevitable. Y también podríamos decir que esos cambios, como ser la inflación o la devaluación o la existencia de un cambio paralelo que se exacerba en su diferencia con el tipo de cambio oficial, son circunstancias que estamos viendo que están siendo agravadas. Es decir, desde hace por lo menos 2 años, las condiciones económicas de nuestro país están haciendo que la actualización de los precios de bienes y servicios se disparen a un nivel mucho más alto que lo que vienen aumentando los salarios y las jubilaciones de las personas. Y eso ha llevado a que haya una pérdida efectiva del poder adquisitivo. Esto se ve reflejado en un montón de medidas cautelares que se han solicitado en distintos tipos de contratos, que podríamos decir que son masivos, podríamos decir que hay miles de personas en la misma situación, con derechos individuales homogéneos en juego. Y en base a este desmedro de la situación económica alineado con la dificultad de afrontar por parte de los consumidores, tenemos que empezar a evaluar posibilidades para de alguna manera restablecer nuevas condiciones y reparar, digamos, la equidad del contrato conmutativo. Entonces, como línea general, vamos a hablar de la afectación de la crisis en la relación de consumo y la mayoría de los casos se trata de cuestiones contractuales. En contratos que, podríamos decir, una de las partes, que es el consumidor en este caso, está siendo sobrecargado en sus obligaciones y además, llegado a casos más extremos, imposibilitado de cumplir, por cuestiones que no son meramente individuales, subjetivas, circunstancias personales. Por el contrario, cuestiones objetivas, externas, que tienen que ver con algunos problemas que ya son estructurales en nuestro país, pero que se han acelerado en este tiempo. Y por eso no lo dejo tampoco ceñido al coronavirus nada más. ¿Por qué? Porque el coronavirus puede ser que acelere un tanto más o que afecte en alguna medida en estos patrones económicos que afectan a estos consumidores y a su posibilidad de cumplir y a mantener su poder adquisitivo, pero no es algo que haya roto una situación anterior, sino que profundiza la crisis tal vez. Hasta ahora
no hemos visto las últimas consecuencias de esta cuarentena con aislamiento obligatorio, pero a lo largo del año los vamos a ir viendo y seguramente lo que va a esperar de aquí hasta fin de año es una profundización aún mayor o una aceleración de la modificación de estas variables, por lo que va a ser seguramente cada vez más necesario que nosotros echemos mano a estos mecanismos. Estos mecanismos, en líneas generales, algunos vienen de teoría clásicas o de nuestras experiencias en las sucesivas y, ya podríamos decir, prácticamente recurrentes crisis económicas argentinas. Pero tengamos presente que al margen de eso hay nuevas experiencias a partir de la Ley de Defensa del Consumidor, nuevos mecanismos para activar y además podemos ver que en cada tipo de contrato se presentan problemáticas diferentes. Por eso, nosotros siempre y cuando tengamos en cuenta las herramientas generales de reajuste del contrato, vamos a ir viendo distintos casos que ya tienen algo de atención en nuestros tribunales y otros que las están empezando a tener. Vamos a ver a lo largo de la clase la situación de los planes de autoahorro, que es un segmento del mercado en el que por lo menos yo acá en la oficina tengo 3 o 4 consultas semanales. El crédito UVA, que es otro tema que no tenía consultas el año pasado, pero que este año la gente ya se ha acercado y estoy empezando los primeros planteos. Vamos a ver qué pasa con la situación con quien ha suscrito un contrato de consumo en dólares y qué va a pasar con ellos y qué es lo que están, cuál es la inquietud que los trae al estudio, que también empecé a tener, sobre todo en aquellos donde se han pactado como una cláusula esencial la entrega de la moneda extranjera. Luego les voy a comentar una experiencia que he tenido recientemente durante la cuarentena con una medida cautelar a una empresa constructora que vende de forma muy similar a un plan de autoahorro de departamentos, también casas en country y otros inmuebles. Y al final de cuentas vamos a hablar de la solución más extrema, de forma por lo menos general, que es el concurso. Entonces, plan de autoahorro, su situación actual, los créditos UVA, los créditos en dólares, este problema puntual con una gran empresa que opera a nivel nacional para la compraventa financiada de inmuebles, que tiene una muy puntual perspectiva en base a la letra misma del contrato, y luego hablaremos un poco sobre el concurso del consumidor. Bien, sacando el concurso, en líneas generales, nosotros tenemos que tener en cuenta que para el derecho del consumo, desde ya que resultan aplicables las disposiciones del Código Civil y Comercial, por ende, la materia de reajuste podrá provenir desde ya por la teoría de la imprevisión. Pero también tenemos algunos mecanismos en general que vamos a tener que conocer para la materia de derecho del consumidor que tienen que ver con la posibilidad de requerir un reajuste a partir de la falta de información sobre distintos elementos del crédito consumo a raíz del incumplimiento del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Además, en general, no debemos olvidar que está la posibilidad de echar mano cuando la actualización del precio y las cuotas del bien sea abusiva, a la teoría de las cláusulas abusivas. Nosotros tenemos igual un largo bolengo en la teoría del esfuerzo compartido, que podría mancomunadamente funcionar con la teoría de la imprevisión, dado que ahora la teoría de la imprevisión en el nuevo código explícitamente reconoce la posibilidad de accionar para el reajuste. Tener en cuenta que esta es una pauta de equidad para reajustar. Es decir, esto nació en las leyes de emergencia, que ya no estarían vigentes para estos casos, pero hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema inclusive que nos puede servir para conocer pautas de atenuación de las obligaciones y en todo caso de repartición de estos riesgos que son ajenos al contrato. Además, en casos donde haya posibilidad, desde ya no serían cuestiones de reajuste, pero hay algunas posibilidades de obtener la frustración de la finalidad del contrato, es decir, para resolver, como también podría resolverse un contrato a través de la imposibilidad de cumplimiento, es decir, estamos hablando ya de la extinción del contrato. Pero en general la gente no nos convoca o no nos visita como abogados para eso, sino que viene a solicitarnos mantenerse el contrato, pero cambiando las cláusulas de juego para poder, digamos, dar cumplimiento a esto que hablábamos, pacta sunt servandas rebus sic stantibus, es decir, han cambiado las condiciones de
de todas las circunstancias que fueron, de hecho, la base del contrato, entonces, bien, habrá que barajar y dar de nuevo a través de la imposición y determinación por integración del contrato vía judicial de nuevas reglas. Salvo que, por supuesto, las partes lleguen de común acuerdo a algo, evitando un pleito, cosa que no estoy viendo que esté sucediendo. Bien, dicho esto, también podemos hablar desde lo general. Otra posibilidad es el pago a mejor fortuna y la morigeración de intereses. En este caso no se resuelve la obligación, pero podríamos decir que se obtiene algún tipo de beneficio, como la reestructuración de la deuda en cuotas, y por otro lado la posibilidad de disminuir las tasas de intereses, ¿no? Son las herramientas que el Código Civil y el Código y la Ley de Defensa del Consumidor nos dan en general para poder atender a estas situaciones de emergencia, de urgencia, crisis, de desmoronamiento del sinalagma contractual. Entonces, a partir de estas cuestiones generales tendremos que ir y ver en los casos especiales cómo va a empalmar. Y en líneas generales yo advierto que en los contratos de financiación, cuando no se informa el costo total de la financiación, cuando nosotros, por ejemplo, desconocemos abiertamente cuánto nos va a salir pagar el auto en el plan de autoahorro, el departamento en el contrato del fideicomiso, o en los créditos UBA inclusive, hay una vulneración de la Ley de Defensa del Consumidor toda vez que falla la información, porque no se conoce el alcance de la obligación asumida, no se sabe cuánto va a salir, no se sabe cuánto se va a pagar en el corto plazo. No obstante, obviamente, que son herramientas que han sido muy útiles y que en épocas de determinada estabilidad no causan un problema para el consumidor, pero en épocas de crisis es donde tenemos que echar mano a estas herramientas, porque si no, obviamente, directamente se va a incurrir en un incumplimiento y va a ser imposible que se alcance a pagar con un haber normal de una familia todo este bagaje de deudas, porque por ahí nosotros mencionamos distintos contratos que normalmente la gente celebra, como autoahorro, como adquisición de una vivienda a través de un crédito UBA, pero luego sabemos que de esos contratos no son solamente uno que tiene, sino que son muchos contratos, entonces la situación general, global de cada consumidor es mucho más grave. Normalmente ya tiene comprometido una importante parte de su remuneración, si no es que toda o varias mensuales, ¿no? Es decir, de varios periodos mensuales. Entonces, tenemos que ver cuál es el problema concreto que tiene, tenemos que buscar las normas generales que nos permiten el reajuste. Una que normalmente veo que está vulnerada es el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque no existe la ponderación ni la explicación clara del costo de financiación que tiene estos productos financieros. Eso no está. Por ende, lo que permite la ley es un reajuste. Luego de ello, si es que esta primera vía para el derecho al consumo no procede, tenemos una general que procede para todo tipo de contrato en el que directamente acudimos a la teoría de la improvisión, o podemos ver si se tratan de cláusulas abusivas porque actualizan precio en base a parámetros totalmente caprichosos y subjetivos, lejos de una pauta objetiva y conocida, algo que se le ha reprochado a los planes de autoahorro, que no se sabe por qué aumentan de esa forma, no está en ningún lado escrito cómo van a aumentar. Y a partir de ahí vemos si tal vez esa regla en la práctica no se ha vuelto también abusiva. Entonces podemos tranquilamente integrar el contrato con una nueva regla a partir de una declaración también de abusividad, cosa que a mí me parece más que plausible. Desde ya tenemos el argumento del artículo 36 de que no se ha dado la información del costo financiero, pero bueno, esto se da de cara con un contrato que fue diseñado de esa manera. Entonces hay que ponderar, desde ya tenemos esta colisión normativa, la norma está, y la tendremos que aplicar también en aras de la protección del consumidor. Pero no es la única norma, o sea, tenemos una batería de normas a través de la teoría de la imprevisión. Junto con esta está la posibilidad de pedir la declaración de una cláusula abusiva, si es que corresponde. Y tengan en cuenta que esto, si bien yo lo señalo para consumo, tanto imprevisión como la abusividad de la cláusula vale para todo tipo de contrato en donde hayan cláusulas predispuestas. Entonces, la imprevisión para todo tipo de contratos y la abusividad de la cláusula es para todas las predispuestas, que es lo más normal. Así que es una herramienta que está ahí disponible para todos. Ahora bien, entonces, si nosotros sabemos que con esta batería de normas
en líneas generales tenemos que ingresar a ver cada uno de los contratos. Entonces, en ese caso, nosotros lo que empezamos a ver desde esta normativa general es que tenemos que analizar uno a uno los contratos y ver si no hay otras cuestiones más que se aunan, es decir, que se adicionen a esta, no que se aunan, que se adicionen a esta que yo acabo de señalar, y encontramos todavía mucho más fuerza argumental y justificación de derecho para poder requerir el reajuste de la obligación. Por ejemplo, ahora vamos a entrar en el autoahorro. Desde ya que el planteo de los planes de autoahorro es un tema que tenemos que encarar desde alguna de estas herramientas generales. Es decir, si nuestro cliente quiere el reajuste de la obligación, tenemos que ingresar a partir de, normalmente yo diría a los abogados que de todas, planteen todas. Yo planteo absolutamente todas en un orden de subsidiariedad. Y empiezo por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, aunque tal vez me lo pueda hacer a rebatir, pero en verdad es el primero porque esa norma no exige que haya una modificación de la base del contrato. ¿Por qué? Porque es una norma que se centra en un requerimiento de información para que el consumidor pueda tomar, podríamos decir, una decisión proporcionando un consentimiento informado. Es decir, conoce el alcance de su obligación, debe conocer una serie de datos, entre los que están todo lo que tiene que ver con las tasas de interés, con el precio de contado, el precio del bien financiado, costo total de la financiación, tasa nominal anual, tasa efectiva anual, y de esa manera, de alguna forma, puede conocer anticipadamente por cuánto se ha obligado, obviamente también sabrá por cuánto tiempo y con qué nivel. Cosa que se complica muchísimo en estos contratos que son de precio variable. Pero la norma existe, es de orden público y por ende no tenemos por qué despreciarla. Sí es cierto lo que anticipé, que la naturaleza del contrato puede darse de cara con esta norma, pero como en definitiva la norma es una cuestión de prácticamente pleno derecho, donde simplemente se acredita que el contrato en cuestión no informó el costo total de la financiación, lo requiero. Obviamente, se puede pedir la teoría de la imprevisión, un reajuste, anulación de la cláusula, dependiendo del contrato. Sabemos que la imprevisión vale para todo tipo de contrato, pero sí hay que probar que objetivamente se modificaron las circunstancias. O sea, no es que esta persona está peor porque él perdió el trabajo, pero si me pasa, por ejemplo, con un cliente ahora que tiene serias dificultades de salud y económicas para afrontar sus deudas, y además de todo eso, al ser jubilado, le han cambiado las reglas de juego. Entonces, durante este año, mientras que, por ejemplo, su crédito UVA aumentó un 14%, su haber de jubilación solamente aumentó un 2,3%. Entonces, de esa forma, vemos que hay un hecho sobreviniente que destruye su capacidad, obviamente, de pago y que se va a ver agravado con el tiempo. Pero volviendo al autoahorro. En el autoahorro, obviamente, lo esencial será pedir, a través de estas reglas, un reajuste. Cuando vemos el contrato, advertimos que aparecen otros elementos más que son vicios propios de ese contrato. ¿Por qué? Porque el plan de autoahorro es, podríamos decir, un contrato de consumo, la mayoría de las veces, salvo que lo esté adquiriendo una empresa para sumar una flota, pero la mayoría de las veces es un contrato de consumo, en el que una parte pasa a conformar, junto con otras 84 personas, un determinado grupo de consumidores que pagan mensualmente una cuota que establece el proveedor. Normalmente es una empresa de la misma productora de automóviles que simplemente existe a los fines de comercializarlos a través de este tipo de contrato. Por ejemplo, una determinada marca de automóviles se llama X de Argentina S.A., y esta se llama X para fines de ahorro determinado S.A. XSA para fines de ahorro determinado. Entonces estamos viendo que en definitiva es una empresa del mismo grupo, ¿no? Solo que se encarga de comercializar de esta manera y a través de las redes de concesionarios. Entonces la idea del contrato es que se conformen grupos y que todos los meses ese grupo pueda ir pagando
el valor de un bien, más otros gastos administrativos y otros costos que tienen que ver con seguros y algunos gastos más. Y de esa manera todos los meses se podría beneficiar a uno con un vehículo. Después, con el stock también hay otras posibilidades de acceder a través de adjudicaciones, es decir, adelantando una suma mayor de dinero, pero como se ve acá, habría como una especie de cooperación entre todos para pagarle todos los meses un auto a una persona. Y la idea en principio pareciera bastante equitativa, solo que el precio lo determina unilateralmente la comercializadora. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de ese contrato de adhesión bastante difícil de leer, que nos entregan, que parece que algo que se empieza a desplegar y es bastante grande con una letra muy chica, una de las cláusulas impone que se establece un apoderamiento irrevocable para que este administrador, que es una empresa del grupo, negocie con el productor, fabricante, las unidades. Aquí que normalmente el valor de las unidades no es nada asequible, es decir, que se está pagando un valor que normalmente es más alto que el de mercado. Eso podría tener alguna lógica si nos encontramos con que se está accediendo a un auto, en definitiva, financiando cuatro cuotas. Es decir, desde ya que sería en algún punto prudente que un auto comprado de trotas tenga un precio algo mayor que un vehículo comprado de contado, ¿no? Se ha podido acreditar, por lo menos tuvo durante el año, puntualmente en los meses de mayo, hasta mayo de 2018, y a partir de ahí ha sido exponencial, o sea, ha superado la devaluación, ha superado, entonces como que nadie entiende cómo ese auto se disparó tan por encima de todos los índices generales y por qué esos precios de un mes para el otro se eyectaron y se han hecho impagables, y esto, por supuesto, afecta muchísimo y muchísimo más a quien ya tiene el auto consigo y lo está usando. Porque quien no tiene el auto está en posibilidad de salirse del contrato y esperar la recuperación del dinero, sea al final, o sea planteando la posibilidad de la cláusula para que le devuelvan el dinero antes, de forma anticipada. Pero el que ya tiene el vehículo tiene que salir a venderlo, y lo he visto en mi experiencia, sobre todo cuando veo la destrucción total del vehículo, suele ocurrir que hay diferencias. Entonces, con lo que se vende el vehículo o con lo que paga el seguro de destrucción total, no se termina de cancelar la pretensión del proveedor, de quien ha comercializado el vehículo, y todavía reclaman saldos a los consumidores. Entonces, digamos, la posición no es nada cómoda, y desde ya el consumidor queda en una encerrona entre no poder cumplir, no poder vender el auto de forma satisfactoria para pagar la deuda que tiene, y por otro lado, bueno, por supuesto, la posibilidad de acceder a tribunales para reajustar este contrato a partir de las normas generales que le vengo señalando, pero además de poder acudir al artículo 36 de la defensa del consumidor, a la teoría de la imprevisión, a la posibilidad de la cláusula esta de que vos determinás unilateralmente el precio de forma inconsulta. Desde ya sumamos a esta batería cuestiones que son generales, cuestiones especiales de este contrato, y nosotros sabemos que esto a lo largo y a lo ancho de todo el país ha dado frutos. ¿Por qué? Porque las cautelares han salido, han funcionado, y en este momento hay algunos criterios que son dispares, pero podemos ver que por lo menos hay un desahogo para este segmento de consumidores. A ver, esto en rigor de verdad es un caso que es ideal para acciones colectivas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todas situaciones individuales homogéneas. No es lo que está pasando porque obviamente los abogados sabemos que la acción colectiva no es tan redituable como la acumulación de acciones individuales. Es decir, lo que veo más veo acciones colectivas, enseguida se las voy a mencionar, pero veo que lo que más prolifera es un abogado con varios clientes. También es así porque naturalmente las diferencias de cuota que se pueden llegar a lograr contrato a contrato tal vez no son razonables para tener un cobro de honorarios, por lo menos en la etapa de inicio del juicio, un cobro de honorarios que sea proporcionado con, por ejemplo, lo que uno quiere cobrar para un divorcio, ¿no? Es decir,
Cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestras jurisdicciones, sabe cuánto se paga por un divorcio, que por lo menos por las que yo conozco andan en una suma que es relativamente importante. Entonces, obviamente que esto es un juicio que va a requerir mucho más trabajo. Y también sabemos que es de un resultado que nunca se llega a conocer anticipadamente el resultado de un juicio. Entonces, un solo cliente muchas veces no justifica la promoción de una acción. Por eso funciona mejor cuando se trabaja con varios clientes, que es lo ideal. Pero la realidad es que también estas demandas pueden presentarse de forma colectiva con clientes que representen a toda una categoría. Y de hecho, esto ha ocurrido, porque si ustedes entran al registro de procesos colectivos, van a ver que hay algunas acciones colectivas con alcance nacional. Por ejemplo, contra la empresa Renault, el 25 del 20, hace pocos días, en el Juzgado Federal de Posadas se presentó la de Enzo Contreras, Marcos Iván y otro contra Grupo Renault y otros sobre ley de defensa del consumidor. Acá se busca la recomposición del valor de la cuota, oportunamente la restitución de los conceptos indebidos, es decir, de aquellas mensualidades que se pagaron de más, solicitan el daño directo, cuestión que, bueno, en principio corresponde en vía administrativa, y la fijación de daño punitivo para cada afectado. En particular, las cláusulas que se impugnan y que sustentan el pedido de recomposición de cuotas están referidas a, esto que les decía antes, mandato de la administradora a favor del suscriptor del contrato. Es decir, el mandato que le da al consumidor para que fije el precio. Cargos de administración, derechos de admisión, permanencia, o sea, atacan prácticamente todo el contrato porque muchos de estos rubros van en función del precio y obviamente si cae el precio tienen que reajustarse también todos los demás, en su caso o devolverse o debitarse de lo que quede adeudado en la cuenta del consumidor. Seguro de vida pasaría lo mismo. Y bueno, acá también ocurre lo mismo con los impuestos al crédito y al débito, y hay otros, en fin, van por todo. Van tanto por el precio en sí, más todos los otros rubros derivados del precio, ¿no? Pero esto, en principio, tiene alcance nacional y tiene implicancias para todos los consumidores de Renault. Entonces, una persona que trae un cliente que es consumidor de Renault, que sabe que no puede pagar el servicio jurídico, le puede decir, mirá, algún día va a salir esta demanda, si vos no te opones, en principio también va a ser posible que la invoques en tu provecho y de esa forma tengas una ventaja, o decirle simplemente, bueno, algún día cuando se resuelva, llegará. En este caso todavía no tiene despacho de medida cautelar, pero si sale la medida cautelar va a beneficiar de forma directa a todos los clientes de Renault. Además, también en Misiones, perdón, no sé si fui claro, fue en el Juzgado Federal de la Ciudad de Posadas. También en el Juzgado de Posadas hay otra acción colectiva donde ahí sí participan todas las empresas proveedoras de este tipo de bienes financiados, todos los planes de autoahorro, que se llama Ojeda Francisco José y otros, contra FCA S.A., de ahorro para fines determinados, y otros sobre medida cautelar. En este caso sí se dictó una medida cautelar, pero este caso no es de alcance nacional, es solamente acotado a los consumidores que residen en el ámbito del juzgado. Es decir, no solo de la ciudad de Posadas, sino hay que ver, no estoy seguro cómo es la justicia federal en Posadas, pero sé que hay un Oberá y sé que hay ahí seguro juzgado federal, así que por lo menos para el ámbito del juzgado federal de Posadas, que creo, por lo que veo, me doy cuenta, no es todo Misiones. Aparte, el juzgado federal de Oberá sí tiene otro proceso de semejantes y ha demandado también ahí a prácticamente todas las empresas comercializadoras. Entonces, en la provincia de Misiones, en este momento hay acciones colectivas con alcance local, digamos, para la jurisdicción de cada uno de esos juzgados, tanto el de Oberá como el de Misiones, y aparte hay una colectiva con alcance nacional para Renault. ¿Por qué está en el juzgado federal? Porque también se demanda en el fondo a la Inspección General de Justicia
que es el organismo que ejerce el poder de policía, contralor de este tipo de contratos. Por eso lo han llevado a la justicia federal. No es obligatorio demandar a la Nación, por supuesto, a la Inspección General de Justicia. No es necesario, o sea, no es una condición sine qua non, es una elección de estrategia, digamos, del proceso. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo, tendrán que ir a la justicia federal. Si no quieren hacerlo, pueden ir directamente contra la comercializadora y lo hacen en la justicia de su ciudad, de su provincia. Sé que existen otros procesos de carácter colectivo, existe uno en la provincia de Río Negro, pero no figuran en el registro, porque en este caso, fíjense, son todos juzgados federales y están en el registro de procesos colectivos, pero no he visto procesos de orden provincial. Entonces, digamos, lamentablemente nos faltan algunos datos para poder llegar a dirimir si, por ejemplo, podrá ser que con alcance nacional haya en este momento en trámite alguna otra acción en algún lado del país. La verdad que no tengo ese dato y por ende, digamos, para que pretenda una acción colectiva, en principio, fuera de estas ciudades y fuera de lo que es Renault, podría plantearlo de forma individual, de forma grupal o incluso de forma colectiva en favor de todos los beneficiarios de una zona. Muchas veces también hablando de este componente colectivo, muchas veces el plan individual de todas maneras se extiende a los demás integrantes del grupo. Vamos a ver que hay distintos fallos donde, podrán constatarlo también ustedes, donde pese a que la demanda es individual o de pocas personas, de todas maneras el juez al hacer lugar a la cautelar, desde ya proyecta ese efecto de alguna manera, podríamos decir, no es un proceso colectivo, es un proceso individual, pero de alguna manera proyecta efectos con, podríamos decir, carácter colectivo limitado, solamente a lo grupal de ese grupo al que pertenece el consumidor, para que todos paguen lo mismo. Esto es una solución bastante frecuente en los fallos que tenemos. Ahora, en el fondo, hay que pedir el reajuste. Hay que pedir el reajuste de la suma de dinero. Podemos invocar el artículo 36 por la falta de información, podemos invocar la teoría de la imprevisión, podemos invocar, en este caso, la práctica abusiva o la cláusula abusiva. Bien, con eso fundamos el fondo. ¿Y en el fondo qué pedimos? Y bueno, podemos pedir el reajuste, que es lo que más nos interesa, que es el desahogo para el cliente, pero además desde ya la reimputación de las cuotas ya pagadas en exceso, la devolución del dinero, una de las dos, ¿no? Otra, aparte de eso, obviamente, hay que pedir el reajuste de todos los accesorios o rubros que dependen del precio del vehículo. Y no habría obstáculo en requerir, por supuesto, la indemnización de daños. No habría obstáculo, en principio, de probar la indemnización del daño moral. Y el daño punitivo, bueno, es un tema que va a dar que hablar, porque ustedes saben que la sanción en sí habrá que ver acá, en este carácter colectivo que asume esta cuestión, al ser tan atomizado y haber tantos, cuántas veces, si vamos a considerar que cada contrato es digamos, un hecho aislado, o si lo vamos a considerar de forma grupal, es decir, tenemos un tope de daños punitivos en 5 millones. Entonces dependerá si a cada uno o a cada grupo le van a dar 5 millones de pesos o hasta 5 millones de pesos, o tal vez 100.000 pesos, pero tal vez hay que ver cómo juegan esos topes de 5 millones de pesos. Porque en definitiva estamos hablando acá de una conducta demasiado profusa, demasiado extendida en todo el territorio, y estamos hablando de miles de personas. Habrá que ver esta sanción, cómo la terminan imponiendo los jueces. Desde ya, obviamente, pro consumidor, podremos ver que cada situación jurídica y cada relación de consumo individual de por sí implica un incumplimiento y de por sí un hecho sancionable. Pero no es algo que esté resuelto todavía. Y además también el tope, al tener tope los daños punitivos, puede ser que lo apliquen o que directamente, tal vez, aunque no se tenga en cuenta ese tope, de todas formas los jueces, cuando esto sea una gran reiteración de sanciones, si es que es así, que morigeren los montos
o que los dejen sin efecto porque la sanción en sí tiene, podríamos decir, justificada y excesiva punición, ¿no? Pues es una facultad que tienen los jueces. Habrá que ver porque realmente, si bien están estos casos y hay otros colectivos, no estamos todavía apreciando la totalidad del fenómeno como, tal y como se ha judicializado. Es decir, que nos topamos con procesos colectivos, junto con procesos grupales, junto con procesos individuales, y cómo pedir la punición y con qué límite va a ser aplicado, sobre todo teniendo en cuenta que también es un contrato que aprobó un organismo y que en algún punto tiene su sustento normativo. Bien, vamos a ver cómo camina. Esa es una cuestión. Yo recomiendo que lo pidan. Luego esto es un tema que en la práctica y con los años, porque son juicios que van a tomar un tiempo, luego finalmente se resolverá esta cuestión. El daño directo, por ahí que he visto que lo han pedido, es un daño que se requiere en sede administrativa, es solamente para un daño material. Acá en sede judicial, digamos, correspondería probar un daño material si es que lo hay. Por ende, no me parece un rubro aconsejable, porque directamente tenemos amplitud para pedir todo el daño. No es necesario pedir daño directo, digamos, porque el daño directo está tarifado y tiene también su tope, entonces directamente pedir todo el daño que se pueda probar. Bueno, a ver, tenemos este proceso de fondo, el reajuste, podemos invocar el artículo 36, la teoría de la imprevisión, la abusividad de las cláusulas o de la actitud, actividad del proveedor, buscar la forma, plantear el reajuste, plantear la indemnización de daños, plantear los daños punitivos, pedir la devolución del dinero y además pedir el reajuste de todas las obligaciones accesorias de ese contrato o secundarias de ese contrato. Esto es el fondo. Es un proceso que en principio debiese ir por el más breve de cada jurisdicción, normalmente el sumarísimo, y sobrepasando esto, veo que por ahí, tal vez por la cantidad de accionantes, a veces directamente lo eligen otro tipo de proceso de conocimiento un poco más amplio. De todas maneras, es un tema sobre el que va a haber una gran experiencia en nuestro país en los próximos años. Pero todas estas cuestiones del contrato no es que son nuevas, estaban, solo que hasta acá no causaban un agravio. El problema es que con la variación de los factores económicos causan un agravio al consumidor, y es ese el fundamento por el que, digamos, ese viejo contrato que estaba ahí, que siempre dio lugar a controversias, no es que no, y hubo montones de problemas, pero este problema no importaba en tiempos donde la inflación era más o menos, podríamos decir, alta, pero estable. Ahora este problema se hace central y la fijación del precio pasa a ser realmente un tema de interés público. ¿Qué está pasando con las medidas cautelares? O sea, sabemos que están saliendo, pero ¿cómo están saliendo? Y sobre esta cuestión vemos que hay distintos criterios, tanto en procesos individuales, grupales o colectivos. Por ejemplo, desde ya, además de un criterio para el reajuste provisorio, todas vienen acompañadas de una inhibición, es decir, no innovar respecto de iniciar reclamos, secuestros prendarios, o de accionar, ¿no? Es decir, no accione mientras discutimos las cláusulas del contrato, que además, provisoriamente, lo que dice el juez es, van a ser de esta forma. Por ejemplo, hay quienes directamente han optado por una congelación total del contrato. Encontramos, por ejemplo, el Juzgado Civil Comercial número 7 de Paraná, proceso reservado sobre medida cautelar, prohibición de innovar, es de finales del año pasado, de diciembre del año pasado, con lo que justificó más esto que les decía de antemano respecto de que el COVID podrá acelerar, pero esta crisis, la crisis de este contrato ya existía. Probablemente vamos a tener más gente que va a perder el poder adquisitivo, pero esto ya viene desde el año pasado e incluso de antes de esta fecha. Directamente acá lo que ha dicho el juez ha advertido que durante el año 2018 se han elevado por encima de la inflación y devaluación, cosa que ya anticipé. Entonces fija los importes a las cuotas vigentes
al 3 del 7 del 2019, en este caso lo congela, podríamos decir, prácticamente 5 o 6 meses antes de la fecha de dictado de la medida cautelar, y le dice que va a fijar los importes del valor móvil sería el valor que fluctúa según las circunstancias y lo que decida el apoderado con su alter ego, su otro yo, que es el fabricante. Es decir, fija los importes de ese valor móvil y de las cuotas de los planes para la adquisición de automotores, para abonar para todo un colectivo, según dice acá, pero no tengo los pormenores de cuánta gente es, a los valores al 3 del 7 de 2019, es decir, congela al 3 de julio de 2019. La misma solución, el Juzgado Civil y Comercial número 4 de Resistencia Chaco, en Urbano Ángela y otros contra Volkswagen Sociedad Anónima, de ahorro para fines determinados. En este caso, le agradezco a un amigo correntino que me ha facilitado su trabajo de plan de autoahorro, así que ahí es de donde extraje estas citas. Luego tenemos otro criterio, además de quien, o sea, en primer lugar, esperar que a partir de esta fecha no hay más aumento mientras dure el proceso. Ese es un criterio que hemos visto tanto en el juzgado de Paraná como en el de Resistencia. Pero en Córdoba, por ejemplo, le dicen, bueno, vamos a fijar, este es el juzgado 27 de Juzgado Civil Comercial de 20ª nominación de la Ciudad de Córdoba, lo que dice es, voy a disponer la cautelar y vamos a retrotraer el valor de la cuota a mayo de 2018. Pero ese valor de mayo de 2018 se va a ir incrementando en un 45%. Es decir, lo que fija es, vamos a ir hacia atrás y a partir de ahí vamos a actualizar en base a una cuota que esa cuota va a ajornarse con este porcentaje provisorio. Es, como vemos, algo menor a la inflación de 2019, próximo o ahí con la inflación de 2018. Tal vez el juez lo que dijo es vamos a buscar una suma aproximada de la inflación, que sé que es esta, luego discutimos y en todo caso se tendrá en cuenta luego el reajuste definitivo. Así que segunda pauta, fijación en base de la determinación de la cuota anterior, más lo que corresponde a un 45% de actualización. Aparte de esto, tenemos, por ejemplo, el criterio del Juzgado Federal de Mendoza, que es la congelación, es decir, determina a partir de ahora, esta es la cuota que corresponde, la de un mes X, pero le permite la actualización con la variación de salarios, es decir, ni inflación, por ejemplo, que sería el índice de precios del consumidor, que es otra forma, o ni inflación ni un porcentaje que le parece discrecional, sino directamente variación de salarios, por lo menos de forma previsoria. Acá donde yo vivo, que es en Comodoro Rivadavia, los abogados han pedido, con la tasa activa del Banco Nación también, han pedido que se actualice de esa forma, es decir, fijar una cuota pretérita también de la misma manera, con una actualización de la tasa activa del Banco Nación, que ya sabemos es bastante próxima y tal vez inferior a la inflación muchas veces. Depende del año, ¿no? Luego hay otros criterios que han asumido, que este es el que le agradezco al doctor Marcos Romero Escobar, que es un caso de él, que es un amigo de Corrientes, el 12 de noviembre de 2019, Juzgado Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. En este caso, lo que hacen es, al mes anterior al dictado de la cautelar, congelan la cuota, pero la van a actualizar a partir de ahí, a partir del índice de precios al consumidor. Con lo que por lo menos hay una previsibilidad de cuánto va a pagar durante el proceso. Bueno, en resumen, están prosperando las medidas cautelares y hay que esperar a ver qué se decide en el fondo, ¿no? ¿Cuál va a ser en definitiva esta decisión que venga a partir del fallo judicial, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas para el plan de autoahorro? Lo veremos más adelante. Por lo pronto, las cautelares están caminando con estos criterios que tienen en cuenta la congelación o retrotraerse a una fecha, a una cuota previa al gran desbalance de precios que ha habido y dar desde ahí una pauta de actualización. O directamente desde el mes anterior al pedido de la medida cautelar, dando una pauta de actualización hacia futuro, ¿no? Con lo que obviamente se gana certidumbre, sobre todo en los tiempos que están por venir, que a muchos nos asustan.
Por otro lado, vemos que sobre el fondo de la cuestión, además de las herramientas generales de la Ley de Defensa del Consumidor, que las reitero, el artículo 36 por omisión de alguna información, la teoría de la imprevisión, las cláusulas abusivas, también podrán echar mano a toda esta batería que ya vienen detectando los abogados y que los jueces de alguna manera han no, por lo menos reconocido como verosímiles de manera suficiente para el dictador cautelar, ¿no? Pero hay algunas cuestiones con la forma en la que se determina el precio en el plan de autoahorro que deriva en que ese tipo de contratos tenga una problemática especial a través de la nulidad, es decir, y se repararía a través del pedido de nulidad de la cláusula que le permite al proveedor pactar con el otro proveedor, que son en definitiva la misma persona, cuál va a ser el precio por el cual ese mes va a cotizar para el plan de autoahorro de esa empresa, conforme ellos solos deciden, ¿no? Esa cláusula es abusiva y en la práctica se vuelve también, por supuesto, una conducta netamente abusiva. Entonces, obviamente, desmantelando esto e integrando el contrato con una pauta de actualización del precio que sea acorde a las posibilidades concretas en nuestra economía, va a salir la solución del caso. Bien, lo dicho hasta acá, entonces, en base al plan de autoahorro como una de las cuestiones que se vienen planteando. Si hay alguna duda o pregunta, les encargo, por favor, encarecidamente al final, cuando dé paso a ese estadio acá en esta exposición. Termina la exposición y permitiremos las preguntas. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre los créditos UVA. Esto nació en el gobierno anterior con la vocación de facilitar el acceso al crédito y con una expectativa de abaratamiento de los créditos y un incremento del mercado financiero. Es decir, un incremento del mercado financiero, quiero decir, se creyó que iba a crecer el mercado financiero a partir de este tipo de instrumentos, los UVA y los UBI. En los UVAs y los UBIs, obviamente, estamos hablando de distintos instrumentos crediticios no constitutivos de obligaciones de dar sumas de dinero, sí, al postre sí, ¿no? Pero implícitamente, previamente constituyen una obligación de valor. Es decir, el gobierno anterior había pensado en esta herramienta, crear unas unidades financieras actualizables que permitieran contemplar de alguna medida con algún índice, sea el SER o el precio de la construcción, para el caso del UBI, poder actualizarnos, ¿no? A través de esas variaciones. En el caso del UVA, con las variaciones del coeficiente de estabilidad, la estabilidad de referencia, el famoso SER, y en el caso de las UBIs, a través del índice de precios, perdón, de las variaciones de la Cámara de Construcción para la provincia de Buenos Aires, es decir, para el Gran Buenos Aires. De esta forma, eso cotizaría y sería una unidad cuyo precio iría fluctuando. La expectativa era que, en verdad, esto reconstituiría el mercado financiero, generaría una circulación de dinero, circulación de riquezas, iría acompañado de una expansión de la economía argentina, de la llegada de inversiones extranjeras, iría acompañada de una estabilidad económica, que lamentablemente no se logró, y especialmente, supuestamente, iba de la mano de una expectativa de baja de la inflación, que tampoco se logró, sino que todo lo contrario. Entonces el UVA y el UBI realmente se han convertido en algo que en los medios de comunicación se habla de rotundo fracaso, y se está hablando y se está viendo a los colectivos de grupos de personas que son deudoras de este tipo de créditos que están manifestándose y haciendo reclamos en todos lados, especialmente los hipotecarios, que han sido también, por lo menos, algunos de los más beneficiados. Desde ya han tomado desde lo político algunas medidas, no voy a entrar en detalle, así pasamos directamente al problema que queda pendiente, pero sí, los créditos hipotecarios en UVA han sido congelados desde agosto del año pasado y hasta la fecha no han visto el incremento que hubiera correspondido conforme a la cotización del UVA.
Pero esto es para los créditos hipotecarios, el resto no está allí, ni el prendario, ni tampoco el que lo ha pedido para la refacción de su vivienda, y tampoco el que en realidad ha sido mal asesorado. ¿Por qué? Puntualmente, uno de los casos que le dieron este préstamo cuando tal vez le tenían que haber dado otro desde ya. El otro seguramente era inicialmente más caro, pero este tiene un costo financiero escondido porque no se sabía cuánto iba a pagar en definitiva. Entonces se presentó en el banco, solicitó 350.000 pesos, le hicieron una proyección del crédito, su cuota, según lo proyectado con las circunstancias al tiempo de contratar, iban a ser rondando los 13.000 pesos, sistema francés, así que con una cuota un poco más baja a partir de la segunda cuota. En el orden de los 13.000 pesos, hoy ya está en el orden de los 24.000, debe prácticamente un 70% más de capital. Entonces, bueno, esta persona tiene una situación puntual igual, porque tuvo 4 cánceres con metástasis en los últimos 3 años. Además, acá en Comodoro Rivadavia, en 2017, tal vez recordarán, hubo una inundación muy grande y él vive en la parte de la ciudad que el barro tapó las viviendas prácticamente 1 metro, 1,5 metros. Entonces perdió la casa y además tiene 6 o 7 tarjetas de crédito y en todas está pagando solo la refinanciación de consumos muy viejos. ¿Por qué? Porque para atenderse en Buenos Aires y operarse de 4 cánceres con metástasis, o de 4 metástasis distintas, y luego tomó crédito para entrar en esta vorágine de sobreendeudarse y de pagar servicios financieros, ¿no? Entonces hoy, esa persona además jubilada, es la persona que yo les decía que este año su aumento salarial fue del 2,3%, aunque las uvas han subido un 14%, un poco más de un 14%. Entonces, fíjense, cada vez se le va a hacer más imposible afrontar todos estos gastos. Él está súper sobreendeudado, así todo está en situación 1 en todos los bancos, ha cumplido religiosamente con el pago de los mínimos de tarjeta y ha tributado siempre sus créditos en tiempo y forma. Lo que pasa es que, claro, ya no da más. Entonces, vine a ver, me plantea esta situación que él tiene de salud, de congelamiento de su salario y pérdida de poder adquisitivo notoria, de encarecimiento del crédito UVA. Yo, la verdad, lo primero que pensé es, este hombre está para una quiebra del consumidor. Pero tampoco quiere eso, porque él sabe que próximamente se va a volver a enfermar y tampoco puede quedarse sin acceso al servicio financiero. Entonces, la única opción que queda es, a partir de lo mismo que les venía diciendo, vamos de lo general a lo particular. Bueno, a ver, ¿qué es lo general que nosotros tenemos? Y bueno, acá tenemos el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, incompatible con el UVA. Desde ya ustedes me dirán, pero esto es incompatible. Es cierto. Lo que pasa es que en la ley de UBIS, el legislador y ahí el Poder Ejecutivo, porque era un decreto de necesidad y urgencia, se hacen cargo de la ley de convertibilidad, que desde ya tenía cláusulas de prohibición de indexación y de repotenciación de deudas, se hacen cargo y dejan sin efecto ello. Entonces excluyen a los UBIs y a los UVAs de esta limitación de la ley de convertibilidad, que son los últimos artículos que quedan vigentes, 8 y 9. Entonces, se hicieron cargo de ellos, pero se hicieron cargo del artículo 36 cuando este tipo de créditos para el consumidor hay que dar una información que obviamente no es factible de dar cuando se toma un crédito UVA. Dicho de otra manera, en realidad la información se puede dar como se la dieron a mi cliente, con base a las circunstancias del momento de contratar, pero genera una expectativa de endeudamiento de 13.000 pesos que ante un cambio súbito de las circunstancias termina convirtiéndose en una cuota mensual de 24.000 y que sabemos que va antes de fin de año a sufrir serias modificaciones. Entonces, primero hay que interesar por el orden público de la defensa del consumidor. Más allá de que hoy se aplican todas las leyes de manera conjunta, ¿no? A través de esto, de la ponderación, ¿no? Es decir, no es que una ley ya excluya a otra, se habla mucho de esto últimamente, se tienen que aplicar en su justa medida todas las leyes posibles, pero esto no deja de ser una ley especial y de orden público, por lo que entiendo que tiene muchísimo peso a la hora de poder decidir esto, más si una vez que hacemos la selección de las fuentes que se van a aplicar a la resolución del caso,
vemos que todas estas se tienen que interpretar de forma conjunta en el sentido más favorable a la protección del consumidor. Entonces, esta es la primera norma que tenemos que poner en juego. Podemos continuar, obviamente, con una pretensión subsidiaria para el caso como el de los créditos UVA, a partir de la teoría de la imprevisión y el artículo 1091 del Código Civil y Comercial. En este caso, por ahí hablar de una cláusula abusiva, tal como lo vimos recién en el contrato de plan de autoahorro, tal vez no se va a dar. Pero tal vez sí podemos plantear que la cláusula inicialmente no era abusiva en esas condiciones, pero ha devenido abusiva en estos tiempos, donde significan una carga muy grande. En fin, además de esto, también está la posibilidad del pago de mejor fortuna, llegado y también, en el peor de los casos, ya que nos actualizan por UVA, pedir la morigeración de intereses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este crédito del que yo les hablo se actualiza por UVA, pero eso determina mes a mes una nueva deuda de capital y además tiene un costo financiero del 22% también. Y ese 22% extra es el que hay que pedir al juez dentro de las facultades que él tiene. A ver, en todo caso, si no hace lugar a nada de todo lo que se pide, si no puede, aunque sea, disminuir lo que va a llevar a que, si bien el capital siempre va a ir aumentando, la incidencia del interés va a disminuir sin lugar a dudas la cuota. En fin, esto en definitiva se trata de plantear todas las herramientas que tenemos a los fines de ver qué va a ocurrir luego, porque en esta materia tampoco tenemos pronunciamientos definitivos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hasta ahora apenas están asomando las medidas cautelares. Yo creo que el crédito UVA tarde o temprano va a llegar a la litigiosidad de los créditos, perdón, del plan de autoahorro. Pero por ahora no. Hace poco hablábamos con un colega amigo, el profesor Colombres de Tucumán, y estábamos viendo este tema, lo íbamos tanteando, porque yo venía pensando en este caso, él también, y venía él estudiando muchísimo el tema, y escribió un artículo buenísimo que va a salir por el Murabi, y le digo, mirá, o sea, hay 2 del año pasado. O sea, a comienzo de la cuarentena habían 2 del año pasado. Hoy ya nos encontramos que asomaron varios créditos UVA con distintas soluciones cautelares. Esto estamos hablando en los últimos meses. Y creo que deben haber seguramente, ¿no? Esto es como, por decirlo de alguna manera, es como las cucarachas. Ves una, pero hay un montón más. Y como el país es federal y es tan grande, pero a veces uno no conoce la información de todos lados, seguramente en cada uno de nuestros pagos hay un montón más haciendo fuerza atrás para estas peticiones. Uno de los que van a colar soy yo, que vamos a ver cómo viene esta materia. Pero bien, a ver, ustedes se enfrentan a un cliente que viene con un problema de crédito UVA y la verdad que si era el año pasado encontramos una cautelar a favor y una en contra. Y hoy ya proliferan a favor. Por ejemplo, Juzgado Civil y Comercial número 1 de La Barría, provincia de Buenos Aires. Esto lo encontré en el diario El Popular. Congeló las cuotas actuales, el valor actual, y prohibió las ejecuciones y reclamos judiciales, que también, como los planes de autoahorro, esto es una segunda pretensión en la medida cautelar. O sea, normalmente para que modifique el precio y no innovar para, bueno, mirá, mientras discutamos, no avances en un proceso judicial. Luego tenemos un caso que sí, que está muy publicado, que está en Microjuris, es el caso de... Este es del juzgado de Dolores, si no me equivoco. Es un caso del 16, del 12 del 19, fíjense también la fecha, es como contemporáneo con el del juzgado federal de Posadas, estamos hablando de fines del año pasado, con lo que vuelvo a remarcar, no es que el coronavirus va a traer otra crisis, sino que va a incrementar la crisis que ya teníamos, son planteos que ya venían, solo que ahora cada vez más gente va a llegar a la pobreza y muchos más van a ir bajando en su poder adquisitivo, entonces evidentemente esto se va a disparar. Pero bueno, acá en un proceso que se llama Pironi contra Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal General Lavalle, sobre medidas cautelares, traba de levantamiento, directamente ordenó, los mandó a renegociar y que la cuota no supere el 20% de los saberes del actor. Es decir, vayan y arreglen ustedes, pero la cuota no puede pasar de este 20%. Solamente un comentario, ¿no? Esto de la renegociación. Esto era algo muy propio de las leyes de emergencia de comienzo de siglo, que la primera etapa era la renegociación, es decir, vayan y arreglen. Y luego, si no pueden arreglar, estoy hablando de la especificación, ¿no? No les permitía extinguir los contratos,
pero recién ahí iban y utilizaban el esfuerzo compartido, que en definitiva es, vamos a resolver por equidad. Entonces acá el juez, fíjense, toma, podríamos decir, retoma aquellas doctrinas, toda esa experiencia que tuvimos en esos años tan aciagos para nuestra nación, y le dice, renegocien. De buena fe, primero vayan y renegocien. Pero eso sí, una renegociación dirigida. Aquí tiene una pauta. De esto no podrá excederse. En el juzgado civil y comercial número 3 de la primera circunscripción de San Luis, vemos que un colega nuestro ha tenido una dificultad con los créditos UBA, entonces accionó, requirió una medida cautelar, se previeron los embargos, se retrotrajo el valor de la deuda al 31 de julio de 2018, requirió frenar el hostigamiento telefónico, impidió el entrecruzamiento de datos con el sistema Veraz, y en fin, lo dejó bastante protegido, por lo menos hasta la decisión final, donde se sepa cuál va a ser su reajuste. El primer tribunal de gestión asociada de Mendoza ordenó que una cuota, en este caso es un hipotecario, no supere el 35% del salario del actor, que en definitiva hay una disposición del Banco Central en ese sentido. Y en la misma línea, el Juzgado Civil y Comercial de La Plata número 2, en Barbosa, Banco Provincia de Buenos Aires, exactamente se acogió el mismo criterio. Este está disponible en el sistema de RIUS y ordenó la cuota que no exceda el 35% del importe de la actora. Como se ve, en estos pocos días, fíjense, este es del 15 del 5, y en general son todos casos los que les vengo nombrando muy recientes. Entonces estamos viendo que esto ya está planteado, esto se está haciendo conocido, así como pasó con el plan de autoahorro, y a lo largo y ancho seguramente de nuestro país se van a empezar a plantear. Bueno, hemos visto el autoahorro, vemos el tema de los créditos UBA. Sobre los créditos UBA, entonces, sobre el fondo tendremos que tratar de hacer valer este artículo 36 por esa falta de información natural del contrato de créditos UBA, que jamás pudo informar el costo financiero total, prescripción normativa del orden público de la que las leyes de creación de estas figuras financieras no se han hecho cargo, como si se hicieron cargo de la ley de convertibilidad. Luego, por teoría de la imprevisión, si es que hay una modificación de las circunstancias objetivas de la persona, perdón, no solo de la persona, quiero decir, sino en general de todo el contexto, cuestión que no hay que probar para que el artículo 36 sea aplicable, porque directamente se aplica por la falta de información. Y en todo caso ver si no se han tornado abusivas estas cláusulas una vez que las situaciones de facto se han modificado y ya no son consonantes con las que al inicio del contrato imperaban. Luego, como les decía, podrá verse también como pauta de reajuste, acudir a la equidad, el esfuerzo compartido, porque hay mucha doctrina que usó la Corte. Y acuérdense también, en el peor de los casos, si no logramos el reajuste, por lo menos pelear los intereses, pedir la morigeración de intereses, o en todo caso, apelar al pago de mejor fortuna si es que su cliente tiene una situación, como por ejemplo me está pasando en este caso, con una situación económica súper desbalanceada, porque de buena fe, cumpliendo hace años este sobreendeudamiento, para atender a su salud y para atender a cuestiones de consumo esencial para poder sobrevivir, esta persona debe, al día de hoy, mes a mes, 3 veces su haber previsional. Bueno, crédito suba, lo dejamos por acá, esperamos las preguntas luego, así avanzamos qué pasa con los créditos en dólares. Y un poco de café. Bueno, a ver, hace pocos días viene un cliente a la primer consulta, tenía un boleto de compraventa por un terreno, perdón, por un inmueble, porque ya estaba construido, pero un proyecto de urbanización local. Es decir, no es una gran empresa, es una empresa que tiene su respaldo, obviamente, de carácter local en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con varios inmuebles para vender en este proyecto. Tiene varios proyectos, ¿no? Pero no es uno de los monstruos, no es una empresa nacional. Esta empresa desde ya celebra un contrato de adhesión, un contrato de cláusulas predispuestas, y por lo que veo,
directamente, de forma esencial, se impone así, de forma unilateral y predispuesta, que la entrega del valor mensual en dólares era una cláusula esencial que solamente se podía satisfacer entregando dólares. Una cláusula que por ahí hasta mediados del año pasado no generaba ninguna controversia, hoy genera un gran problema, porque estas personas solamente pueden acceder a $200 y tienen que pagar algo así de 1.200, y fuera de esos $200 tienen que acceder obviamente a otro mercado. O sea, como vi que había una autorización para obtener mayor dólares para la compra de vivienda, bueno, dije, averiguo en el banco a ver si pueden de alguna manera gestionar una excepción. No es un tema de que yo conozca demasiado, así que no me voy a meter ahí, pero bueno, dije, ver en el banco si estas excepciones los llegan a alcanzar. En suma, lo que veo ahí es que evidentemente tenemos que tener en cuenta que el Código Civil Comercial argentino permite el cumplimiento de las obligaciones en dólares pagando en pesos al valor del día, cuestión sobre la que tenemos mucha experiencia también a partir de la especificación del año 2001-2002. Entonces, fíjense que acá además se trata de un contrato de consumo en el que ellos están tratando de acceder a la vivienda, por ende, obviamente lo primero que uno piensa es que en un caso así hay que pelear por tratar de llegar al valor oficial de consumidores, ¿no? Si es que uno litiga para el consumidor. Si no litiga para el consumidor, por ahí lo más favorable que puede llegar a tener un proveedor es tratar de requerir estas doctrinas de lo que tenía que ver con el esfuerzo compartido, como por ejemplo lo que se había fallado Francisco y otros contra Guzmán, Toledo, Ronald, Constante y otras sobre ejecución hipotecaria, que es un fallo del 15 de marzo de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, donde había una ejecución del crédito hipotecario y se aplica esa normativa de emergencia y especialmente ese criterio del esfuerzo compartido, ¿no? Este criterio del esfuerzo compartido es decir, bueno, a ver, hoy no está vigente esa normativa, pero de alguna manera la equidad también tiene que permitir reajustar el precio para esos contratos para que tampoco termine siendo tan ruinoso para los dos. Es decir, la modificación de las condiciones económicas más estas normativas que el cepo del dólar y demás son de emergencia, ¿no? Es decir, que atienden a la coyuntura, aunque lo longue demasiado, no pueden implicar tampoco que sea simplemente el vencimiento notorio de una de las partes. Entonces, por ahí esta doctrina podría ser de utilidad para poder incrementar en una diferencia la diferencia entre el dólar y el dólar el único dólar libre que tenemos, que es el del mercado paralelo. En ese caso, la Corte, por ejemplo, tomaba un dólar, lo comparaba, decía un dólar es un peso, ¿no? Y aparte daba un 30% de la cotización, de la diferencia de cotización. Entonces, bueno, de alguna manera se aportaba un poco más y de alguna manera el proveedor ganaba un poco más. Pero bueno, esto hay que matizarlo porque en realidad hay que ver si estas cláusulas no son abusivas. ¿Por qué? Que de hecho yo creo que sí son abusivas por ahí. Esto que digo es una posición que podríamos reconstruir a partir de nuestra jurisprudencia, pero la realidad es que si ahondás un poco más en la defensa del consumidor, vos ves que la cláusula de la imposición de un dólar como esencial y cercenando la posibilidad de acudir a una norma que está en el Código Civil implicaría disminuir una facultad que tiene el consumidor, en este caso deudor, y desde ya beneficiar y potenciar la posición del acreedor, en este caso proveedor. Entonces, una posibilidad es ir por todo, pero desde ya que sabemos que tampoco puede quedar en el fondo la situación del consumidor en la del ejercicio de un abuso, buscar un equilibrio, y este equilibrio, sin lugar a dudas, me parece a mí que va a estar en una posición que dé protección, pero que no termine generando un pésimo mal negocio ruinoso para el proveedor. Así que, en fin, desde ya, el planteo mío iría por ir por todo a pesos como abogado de una parte, pero realmente si tuviese que resolver, creo que apelaría muchísimo más a la equidad. Bueno, sobre este tema voy a pasar muy rápido, ya me está avisando Anabela que tenemos sobre una hora, así que voy a tocar el último tema muy por arriba, cerramos, y de última lo
lo vamos a conversar en los minutos siguientes. Tenemos la cuestión de la quiebra del consumidor, que desde ya es cuando todos estos problemas se dan juntos en una persona, entre otros, todos estos contratos que se han inyectado en infinito en precio y todas estas situaciones se adunan y vemos que, en definitiva, como el caso de mi cliente, no le alcanza lo que cobra para hacer frente a ese pasivo que es exigible mes a mes. A ver, la quiebra del consumidor muchas veces se manifiesta desde la doctrina como una situación distinta a otras quiebras. La realidad es que hay un consenso muy amplio en doctrina para que se avance a partir de reformas legislativas y creación de leyes en un sistema más apropiado, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos la ley de concursos de quiebras que han dicho por ahí se pensó para todos, pero al final de cuentas no invita a todos a participar de ella, ¿no? Se pensó como para todo tipo de personas, su concurso civil, concurso comercial, es decir, van todos ahí, personas físicas, personas jurídicas, pero la realidad es que está pensada para el empresario y no para la persona física que acude al concurso por obligaciones de carácter personal, ¿no? Entonces, mucho se distingue, y es verdad, pero una cosa es endeudarse para producir o para generar un lucro, y otra cosa es endeudarse para subsistir en una sociedad de consumo que nos coloca bienes y servicios carísimos, cada vez más caros, y con una financiación que nos lo hace muchas veces asequible, pero que en definitiva lleva a que la mayoría de la gente tenga muchos servicios financieros y muchas deudas, cuestión que al cobrar el mes deriva en que el 60%, el 50%, el 70%, el 80%, el 100%, o tal vez muchos más sueldos de lo que cobra se tengan que destinar a esas deudas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? No en todos lados están funcionando los concursos. Es un concurso que en principio va a tener que ir a la ley de quiebras y apelar a lo que es el pequeño concurso, es decir, dentro de la ley sería el concurso más laxo, el proceso concursal menos exigente, pero sí todo es muy exigente, no es que es tan sencillo. Y vamos a decir la verdad, o sea, estas situaciones que podemos plantear también se dan de bruces contra esa normativa porque no es apropiada para el consumidor, porque el consumidor o el hombre de a pie, aunque no sea estrictamente un consumidor, muchas veces lo único que tiene es el salario y a veces ni eso. Entonces, cuando se encuentra en situaciones de embargos sucesivos por años y frente a deudas que no va a poder pagar, en realidad esta ley no se adapta plenamente a él. No obstante, en algunas jurisdicciones está funcionando, por ejemplo, he visto que en Salta hay muchos planteos de esta forma, se permite, es decir, hay que hacer la misma presentación del artículo 11 de la ley de concursos y quiebras, pero como es para un pequeño concurso es mucho más leve, prácticamente lo único que hay que hacer es relatar los detalles de por qué el consumidor está sobreendeudado y cuáles son los hechos de cesación de pagos, porque esta ley trabaja con cesación de pagos y no con sobreendeudamiento, aunque no es lo mismo, porque son, digamos, conceptos que atienden a valores distintos. De todas maneras, es lo que exige, pero podríamos ver que en la mayoría de estos casos que nos pueden llegar a incitar la posibilidad de ir a concurso, va a haber cesación de pagos porque probablemente ya haya mora, o próximamente vaya a verla mientras se está preparando el concurso, las circunstancias del caso, y luego están procediendo a hacer el embargo de sueldos por un tiempo de un año. Con eso se pagan los gastos del concurso. Fíjense que la ley sigue exigiendo un síndico para administrar estos bienes, que realmente es irrisorio, pero por ahí yo creo que en realidad lo que correspondería hacer es hacer uso de las facultades judiciales, ¿no? Es decir, que es un proceso que da lugar a que el juez permita flexibilizar esas reglas de alguna manera, como ha hecho, por ejemplo, la Cámara Civil Comercial de Azul, la Sala Segunda, por ejemplo, que ante un matrimonio de jubilados que se presentaban en insolvencia, le dicen, bueno, a ver, ustedes tienen que cumplir con un montón de requisitos que son de la ley de concursos y quiebras, pero no le voy a rechazar el concurso, sino que se lo voy a admitir y vamos a ir dosificando el cumplimiento. ¿Por qué? Usted no es un empresario, no tiene contador, no se trata de un colectivo, un integrante de un colectivo vulnerable, de hecho son consumidores hipervulnerables, entonces le dio protección, ¿no? Y le habilitó el concurso.
En otros ámbitos no, en otras jurisdicciones no, directamente dicen, señor, usted se sobreendeudó, usted no tiene derecho a venir aquí a requerir su quiebra porque eso es un abuso de derecho. Por ejemplo, fresco del 20 del 4 de 2020, en la Cámara Civil y Comercial número 1, Cámara Civil y Comercial Salud de Santa Fe, de la capital, en autos Franco Víctor, sobre solicitud de quiebra, le dice directamente, no puede dudarse que quien adquiere voluntariamente bienes por un monto equivalente a 1,7 veces sus ingresos mensuales, cuando ya se encontraba pagando otros créditos y mientras se considera único sostén económico de su familia de 4 personas, debió actuar con un estándar de diligencia acorde al monto y significado de la operación para su capacidad de pago. Entonces, aun cuando el pago haya sido pactado en cuotas, sumándose estas a todas las otras cuotas ya pactadas, queda claro que se incurrió voluntariamente en un endeudamiento que, como los propios hechos terminaron de acreditar, no podía cubrirse con los ingresos mensuales. Aquí están los elementos objetivos concretos de este caso de sobreendeudamiento activo, es decir, le reputa al consumidor que él activamente se sobreendeudó, es decir, con negligencia, porque fíjense que el apartamiento del estándar que hubiera tenido que tener, negligencia. También usted negligentemente actuó, usted se sobreendeudó con culpa. Implican que el pedido, es decir, esta culpa, esta negligencia, en este sobreendeudamiento que él asumió activamente, implica que el pedido de la propia quiebra no puede recibir acogida por el ordenamiento concursal por contrariar la finalidad del sistema positivo al otorgar tal facultad. Esto es, artículo 10 del Código Civil y Comercial, el abuso del derecho. Es decir, su quiebra no puede ser acogida porque el derecho no creó el concurso para esa finalidad que usted está persiguiendo, que en algún punto no le dice que defraude a los acreedores, pero sería por lo menos sustraerse del cumplimiento de deudas que son jurídicamente exigibles. Bien, entonces, técnicamente el concurso, si lo van a plantear, pueden toparse con situaciones con soluciones como estas, o como las que le dije de Azul, o también de la Cámara Civil y Comercial de Necochea, que han abierto. También esto funciona muy bien en la provincia de Salta. En Mar del Plata también sé que hay precedentes. Y depende la jurisdicción que tengan, veremos qué criterio tienen. Si dicen, mire, esta es una petición abusiva, tendrá que rechazarse la quiebra y pagar las cuotas a través del embargo de su sueldo por años, o si se podrá hacer lugar desde ya. En los casos que se ha hecho lugar, no solamente hay un endeudamiento, sino que también se probó que el endeudamiento provenía de necesidades, ¿no? De grandes necesidades, y que el empobrecimiento y pérdida de ingresos también venía de problemas de salud. Es decir, que había un plus. No solamente se ha acreditado una gran cantidad de deudas, sino otras circunstancias más, en este caso de carácter subjetivo, que son las que derivaron en ese agravamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando camina la quiebra, durante el proceso de un año se reúne ese dinero, se administrará, se pagarán las deudas, se pagará lo que se pueda a los acreedores y obviamente luego tendrá un fresh restart, que es, digamos, comenzar nuevamente libre y tendría que pasar a durar tendría que pasar a cobrar la totalidad del salario libre de embargos. En algunos casos también he visto que cuando han advertido cierta culpa o dolo, más bien culpa, ¿no? Una negligencia en esta situación de sobreendeudamiento, le han prolongado por más allá de un año la obligación de pagar. Tengan en cuenta que la falta de bienes no es presupuesto para denegar la apertura de la quiebra, sí, es obviamente un requisito es una posibilidad de rescierre, ¿no? Cuando no hay más bienes, la quiebra ya tiene que finiquitarse. Pero aún así podría pedirse alguna de estas soluciones. Desde ya veremos en cada jurisdicción qué suerte corre. Bueno, lo dejo acá porque me excedí una 20, la verdad que no tenía tan claro que era una hora, Anabela, te pido mil disculpas, así que no sé si hay preguntas o si alguien quiere saber algo más, vamos para allá. Hay algunas consultas, pero creo que algunas ya estuviste respondiendo en el transcurso. Gabriela consulta, sí. 43% de intereses de los bancos, ¿es usura legal? Mirá, 43% de interés está por debajo de la inflación. O sea, no pareciera una tasa siquiera alta. O sea, no da ni siquiera para actualizar la suma de dinero. O sea, si bien es verdad que la ley de convertibilidad, salvo para los UVAs y para los UBIs, sigue vigente, por ende no podemos hablar de repotenciación de deudas,
en un contexto de inflación como este, que el año pasado fue un 53%, es una tasa benévola para mí. Si es 43 por arriba de la inflación es muy alta, porque un país, por ejemplo, que tiene estabilidad, va a saber que tiene una tasa de interés y depende. Cuando es pasiva, tal vez una tasa, por ejemplo, en dólares del 4% para el que ha tomado el crédito, cuando la paga el banco, es activa, te paga el 1,2%. O sea, estamos hablando de tasas mucho más bajas. Fíjense esto, cuando nosotros tenemos la tasa pasiva del Banco Nación, por ejemplo, como medida de reajuste, una obligación perdón, como tasa de condena de mora por el incumplimiento de una obligación, si estamos en una época de inflación, 7 puntos arriba de la inflación es genial. Ojalá tuviésemos judicialmente una tasa 7 puntos por arriba de la inflación. Sería una tasa realmente que nos dejaría mejor parados como a los justiciables, pero no pasa eso. O sea, de hecho, las tasas que se dan son inferiores a la inflación y muchas veces cuando son obligaciones de dar suma de dinero no hay mecanismos de actualización apropiados y cuando son obligaciones de valor no hay mecanismos de valorización acorde. Perfecto. Seguimos entonces. Santi dice, ¿el amparo colectivo tiene efectos para las otras personas afectadas que no formaron parte de la demanda? Si es en materia de derecho del consumidor, en principio sí, salvo que obviamente no acepten los consumidores. La ley no señala cuándo, pero yo honestamente creo que hay dos formas, ¿no? Que directamente denieguen, es decir, que no acepten que ese proceso colectivo los alcance de forma escrita en el juzgado o por la presentación de su caso en otro tácitamente, ¿no? Simplemente con que presenten un juicio en la jurisdicción que corresponda, ya implica de por sí una manifestación de voluntad suficiente, en mi opinión. Perfecto. ¿Se entendió? Es decir, sí. se puede presentar en el proceso, no voy a participar de este proceso, o directamente demanda con lo que ya se entiende que no tiene interés de participar. Bien. Noelia dice, qué importante sería hacer retrotraer el valor mensual de los alquileres antes de la pandemia, ya que debido a la situación vivida todo está paralizado. ¿Qué acción cabría plantear? En mi caso tuve un aumento del 30% y no obstante me comunican que corresponde nuevamente a los 6 meses. No correspondería según la lógica y lo que el código establece. Pero hay un decreto presidencial, creo, no recuerdo si es 220 o 219 de este año, en uno de los dos decretos de marzo de emergencia, en el 220 creo que es, ya resuelven que los alquileres no pueden subir y además que incluso si no lo pagas, no habría ningún problema, lo pagarías con un plan de pagos a partir de la cuota que tendrías que abonar en octubre. Pero no te lo pueden ni subir, ni tampoco estás obligado a pagar por una normativa de emergencia. La verdad que a mí cuando el Estado interviene en los contratos no me gusta de esta forma, ¿no? Porque no hablamos de por ahí un gran proveedor, sino de que por ahí tiene un departamento. Pero bueno, hoy está eso y te podés tomar de eso como para por lo menos discutir. Perfecto. Bueno, no tenemos más consultas, Manuel, así que Bueno, te agradezco mucho. gracias por todo. A vos. No, por favor. Y les agradecemos también a todos los que participaron. Y les recordamos que los que quieran participar de los sorteos de Hammurabi Digital pueden dejar sus correos electrónicos en los comentarios y mañana estaremos publicando los ganadores. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinarios.